¿Cómo están? Muy buenas noches. Si nos están siguiendo en nuestras plataformas, televisión a la carta, vía streaming en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales de Magazine TV Querétaro, al momento en que nos acompañen, estén ustedes muy bien y gracias por seguirnos. Corran la voz, estamos en esta nueva producción de Magazine TV Querétaro, reflexión y análisis de actualidad. Hoy con un invitado de lujo, le agradezco mucho que esté en nuestras instalaciones, el doctor Mariano Palacios Alcocer. Mariano, bienvenido, es tu casa. Muchas gracias, Andrés, un saludo a todo el auditorio. Hace ya unos cuantos años, nuestro invitado comenzaba su carrera política como diputado local, 40 y tantos años ya de aquello, muy joven siempre, presidente municipal de Querétaro, rector de nuestra máxima casa de estudios, diputado federal, senador, secretario del Trabajo, gobernador del estado, por supuesto antes, embajador en Portugal y en la Santa Sede, en el Vaticano. Mariano Palacios Alcocer, hombre de academia, escritor y un politólogo de tiempo completo. 4 veces electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 3 periodos en funciones. Ningún priista tiene ese currículum en su partido y no hay un político de Querétaro que yo ubique, reconozca, ningún gobernador o exgobernador que haya acumulado semejante experiencia. Algo habrá hecho bien en este tiempo Mariano Palacios para acumular toda esta experiencia. Y entramos en materia sobre un tema de actualidad y coyuntura con semejante conocimiento. Le pregunto del momento del PRI y este tiempo de México en el que el país debate si hacer o no una reforma, una nueva reforma, algunos llaman contrarreforma al sector eléctrico. Y es que el PRI resulta que hoy con sus 67 diputados, con sus 70 diputados, tiene el número necesario que necesita el presidente de la República, necesita 63 para que sumado su partido y sus aliados lograra la aprobación de la reforma constitucional. Y hoy muchos mexicanos nos preguntamos, ¿cómo reaccionará el PRI? ¿De qué manera resolverá este dilema de los tiempos que corren? Incluso el presidente se atrevió a preguntar hace días a los priistas de qué PRI van a ser, del PRI de Lázaro Cárdenas o del PRI del neoliberalismo. Ponía en esa balanza, en esa coyuntura a tu partido, doctor. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, yo creo que efectivamente el presidente de la República ha tenido un proyecto de orden ampliamente estatizante en un momento en que, avanzando ya el siglo XXI, las fuerzas y las energías sociales deben ocupar mayormente espacios en el quehacer económico, político, social y cultural de los estados. Particularmente la reforma energética, con propuesta de reforma constitucional a la que aludes, Andrés, me parece que es objeto de una reflexión profunda. Lo primero es que las elecciones pasadas no le dieron, por voluntad soberana del pueblo, mayoría calificada al presidente, su partido y sus aliados. Yo vería, contrario a los intereses de la voluntad popular, de la soberanía expresada en las urnas, que un partido que tuvo el mandato de contener la concentración del poder en el Ejecutivo obsequiara sus votos para que tenga mayoría calificada. Esta es una consideración de orden político, porque si el pueblo no le otorgó la mayoría calificada como casi la tuvo en la legislatura pasada, quiere decir que el PRI tiene un mandato de revisión y contención. Un segundo elemento es de orden económico interno. Está probado que el costo de la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad tiene casi el doble de costo que la generada por los privados. Un tercer elemento es de naturaleza ambiental.
No podemos pensar que con las dramáticas consecuencias que está mostrando en el mundo el cambio climático, sigamos generando energía con métodos tradicionales ampliamente contaminantes y discriminando las fuentes de generación alternativas y limpias. Un cuarto elemento de orden internacional son los compromisos adquiridos con México, por México, a través del Tratado con América del Norte y otros, donde existen ya derechos adquiridos por particulares y empresas que podrían ser, en la eventualidad de una reforma, fuente y generación de conflictos internacionales de nuestro país con socios y vecinos del resto del mundo. Por lo tanto, yo creo que el PRI ya pagó hace 9 años el costo de la reforma cuando se habló de las reformas estructurales en el Pacto por México, donde curiosamente los aliados para sacar estas reformas fueron, entre otros, el PAN y el PRD, que lo fueron electorales este año en el proceso y que lo son o dicen serlo ahora en el ámbito parlamentario. Yo creo que el PRI está llamado a asumir con responsabilidad el carácter de ser una conciencia crítica y de no estar enfrentándonos con un pasado idílico, sino con un futuro deseable para el país. México está abierto a las nuevas coordenadas de la dinámica mundial y no anclado a los viejos lastres de un nacionalismo ya superado. Así como en ocasiones se invoca a Lázaro Cárdenas, también debemos recordar que Lázaro Cárdenas desterró a su antecesor por haber concentrado indebidamente el poder, haciéndose llamar caudillo de la revolución. Doctor, entonces el PRI, por todas estas consideraciones políticas, democráticas, expresadas en las urnas, no debiera votar a favor, bajo tu criterio, y razones técnicas, por el costo que implica la reforma eléctrica, esta iniciativa. Hay además planteamientos en el programa de acción que de manera expresa prohibirían a la actual bancada del PRI votar una reforma como la propuesta por el presidente. Es decir, estatutos. No, por programa de acción. Por programa de acción. El partido tiene documentos básicos que serían los estatutos que norman su estructura interna, el programa de acción que debe conducir a todos los priistas a la influencia y definición de políticas públicas, y en el programa de acción existen disposiciones expresas para tratar de garantizar energías limpias, baratas, accesibles a toda la población, en virtud de que la energía es una condicionante para el desarrollo y la competitividad de los factores productivos de nuestro país frente al mundo. De hacer entonces caso omiso, incurrirían en una falta que les podría llevar a esos diputados o a esos senadores y senadoras ¿a qué sanción? A ver, en esto quiero hacer una reflexión que es muy interesante. Los partidos políticos son las formas de organización ciudadana para que el pueblo, con base a una ideología y a un programa de acción, presente una plataforma y los electores voten. Una vez electos son representantes de la nación. ¿Por qué algunos legisladores que son electos por un partido deciden renunciar contrario a la voluntad popular y cambiarse de bancada? ¿Por qué el tránsito de los partidos políticos que en un momento determinado se alían o se disocian? Los representantes de los partidos como candidatos, al ser representantes de la soberanía popular, invocan un deber superior que es el de la nación. Nada más que no deben olvidarse los legisladores que han llegado ahí con una plataforma electoral que, registrada ante el Instituto Nacional Electoral, es el punto de referencia para que los electores voten o no por una determinada fórmula. Si la plataforma del PRI, registrada ante el INE, si el programa de acción sancionado por la Asamblea del Partido como máxima autoridad fuera violentada por los legisladores, no solo el juicio de la historia, sino el juicio de los priistas tendría que llamarlos a cuentas. Llama la atención que en paralelo estamos convocados a una Asamblea Nacional que está como fecha tentativa concluir el 11 de diciembre, donde se revisarán los documentos. En lo que a mi esfera alcance, estaré para que no se modifiquen los principios en esta materia. Doctor, vaya complejidad la que está viviendo en este momento tu partido en horas, dijeran los clásicos, en horas bajas, después de un desastre electoral hace unos cuantos meses y de una
dirigencia nacional en la persona de Alejandro Moreno, Alito, que está muy cuestionada porque no se sabe bien a bien con quién está jugando y no se ve claridad en la toma de decisiones en el revolucionario institucional. No sé si piensas lo mismo. Yo creo que hay una crisis de partidos en el mundo, Andrés. Los partidos políticos han sido rebasados por un impulso social que las burbujas y las cúpulas de los partidos no fueron o no fuimos capaces de advertir a tiempo. Hoy los partidos han sido rebasados por expresiones sociales que no transitan por la militancia partidista y que en ocasiones integran mayorías. Yo diría, conforme a la teoría tradicional de los partidos políticos, Morena no califica. No es en estricto sentido un partido democrático y no tiene bases orgánicas claras. Es un movimiento con un eje, con un vector que es el presidente de la República. O el resto de los partidos políticos que se han vuelto franquicias familiares. Yo veo con pena el acomodamiento, el acompañamiento que tiene el Partido Verde con el gobierno en turno, independientemente de que se planteen, como en este caso, la apología de las fuentes de energía sucias. El Partido Verde está apoyando una iniciativa de este tipo. Hay una contradicción esencial. O el Partido del Trabajo de Alberto Anaya, que es un partido familiar, cuya mujer ha tenido beneficios en guarderías, etcétera, y es un partido satelital del presidente. O el Partido Acción Nacional, que se ha convertido en un partido en mucho sentido de familias. Lo podemos ver en los representantes de Querétaro al Congreso de la Unión, donde algunos distinguidos matrimonios son representantes de la nación. ¿Qué quiero decir? Es tiempo de que los partidos revisen internamente si siguen siendo partidarios o no de un macizo ideológico. Desde hace varias décadas ya Fukuyama advertía la decadencia y el olvido de las ideologías. Sin embargo, sin ideas, la política se vuelve pragmática y la lucha por el poder fuente de golpeteo. Un elemento adicional es que yo he pensado que a los gobiernos les corresponde armar los consensos. Es decir, el gobierno es el responsable de la armonía social, de generar las condiciones de tolerancia y respeto. Y a los partidos de oposición les corresponde encabezar el disenso para que sean oposición. Yo me planteo que si el PRI no es gobierno, debe encabezar el disenso con razones y no eludir el tema con evasivas. Doctor Mariano Palacios, a propósito de pragmatismos, ¿le sirvió de algo o hasta dónde a tu partido, a Revolucionario Institucional, la alianza electoral Vamos por México, a la que te referías hace rato, con el PAN y con el Partido de la Revolución Democrática? ¿Debiera el PRI mantener alianzas electorales para el 2024? Yo creo que los partidos políticos deben tener como objetivo fundamental la defensa del país. Es decir, un partido político es una organización que pretende un proyecto deseable para el desarrollo del país y para el beneficio de sus habitantes. ¿Por qué se da la alianza? Por un ejercicio expansivo del poder ejecutivo sobre los otros poderes y por una invasión y descrédito desde el Ejecutivo a los organismos constitucionales autónomos y al Pacto Federal. En la medida que el proyecto nacional establecido en la Constitución tiene embestidas como las que ha tenido por parte del Ejecutivo, los partidos de oposición deben mantener un bloque para evitar que esto suceda. Si el bloque se da en lo electoral, si se da en lo legislativo y si la sociedad mexicana encuentra que existe un punto de equilibrio, de mesura, que contrapese las expansiones del poder indeseables en todo sistema más allá del orden constitucional, vale la pena la alianza y hay que defenderla. ¿Cabe en la esencia, en el ADN del PRI, el realizar estas alianzas entonces? Porque lo prioritario es el país. ¿Qué está antes en la ideología de un partido, en la ideología de un militante? Su partido, su país. Me parece que en la jerarquía axiológica superior está el interés supremo de la nación y después el partido, representativo de una fracción de la nación, debe acomodarse para contribuir a los fines nacionales. Con Mariano Palacios Alcocer, aterricemos ahora en Querétaro, la tierra a la que ha servido pues, casi en todas las posiciones posibles en términos democráticos
Mariano, ¿cómo es el estado que guarda tu partido aquí tras la última derrota electoral? Yo creo que el PRI, como en todo el país, ha sufrido los efectos de un alejamiento de las bases electorales que lo mantuvo durante mucho tiempo en el poder. El PRI fue un partido hegemónico, pero ha sido fuente inagotable de cuadros políticos para el resto de las formaciones nacionales. A ver, Andrés, si vemos quiénes coordinan las bancadas del partido Morena en el Congreso de la Unión, Nacho Mier o Ricardo Monreal, los dos eran priistas. Si vemos quién conduce las relaciones exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard fue priista. Si vemos quién gobierna la nación, ahora con un desprecio hacia sus orígenes partidistas, el presidente López, pues era priista. Si advertimos quiénes se encuentran ahora en varios de los estados gobernando bajo siglas distintas, ahora que fue el cambio de poderes el viernes, vi a Pepe Rosa Saispuro, que gobierna Durango bajo las siglas de una alianza del PAN con el PRD, pues era priista. Y si advertimos en el Congreso del Estado el joven Manuel Pozo, que ahora representa al Querétaro Independiente, era priista. Y no me cansaría, para no hacer más largo el alegato, el PRI fue fuente de partidos políticos. Así como hoy el mundo enfrenta el fenómeno de la migración, entendida como un movimiento demográfico en ocasiones forzada por causas económicas, ecológicas, religiosas, etcétera, la política también está viviendo un momento de migración. Y el partido le concedió al Comité Nacional una gran concentración de facultades en la última asamblea, de tal manera que la vida interna de los comités directivos estatales como expresión de la voluntad de los priistas de los estados está en ese sentido disminuida. Si queremos preguntar cómo está el PRI en Querétaro hoy, la pregunta es a quien tiene las facultades estatutarias de gobernar y dirigir el PRI de Querétaro, que es el Comité Ejecutivo Nacional. Creo que la obligación de los políticos que tenemos cargos de elección popular es formar cuadros políticos. En otro momento podríamos ser omisos y no haber formado cuadros políticos, pero lo peor que hay en la política es deformar cuadros políticos, porque la deformación de la política no tiene remedio. ¿Y el PRI en Querétaro lo ha hecho? El PRI ha pasado por todas las etapas, pero tiene un macizo de militancia y de ideología que puede funcionar. Valga la expresión, es un Stradivarius en manos de lerdos. ¿Cuál sería el camino que debe seguir el PRI de Querétaro y el PRI nacional para reconstruirse? Observo hoy en la nación y en el ámbito local también la creación de una nueva corriente llamada Plataforma PRI por la refundación. Hay ahí exgobernadores, exsenadores, legisladores y base militante. ¿Cómo ves esta expresión y cuál sería tu recomendación con la experiencia que tienes en el partido? Yo creo, Andrés, que hay un fenómeno que está traspasando todas las estructuras sociales, incluidos los partidos políticos, que es esta especie de readecuación y reciclaje que debemos mostrar ante el fenómeno de la pandemia, donde el elemento fundamental de la política, que es la comunicación y el trato humano, está obstruido. ¿Qué puede reemplazar la comunicación personal y directa? Los medios alternativos de comunicación. Y los priistas, en su inmensa mayoría, no estamos hechos o no lo hemos estado a trabajar en las plataformas digitales como medio de comunicación. Por eso advierto que en este momento la convocatoria a una asamblea será una asamblea de orden virtual, donde las posibilidades de comunicación y de consenso serán disminuidas, pero aplaudo que existan expresiones como este foro al que se acaba de hacer alusión, que desde el día de ayer ha presentado una serie de puntos críticos en torno a la reforma energética. Varios miembros del partido, exdirigentes que nos hemos reunido presencialmente hace algunos días, vemos con enorme preocupación la indiferencia del Comité Ejecutivo Nacional y, por otro lado, el que no se defina con precisión que hay un compromiso en los documentos básicos que nos obliga a actuar en consecuencia. Yo creo que el pueblo de México exige respuestas claras y en este sentido la comunicación interna con las nuevas expresiones de la comunicación no presencial deben ser exploradas. Retomando la primera parte de nuestra charla y a propósito de esto mismo,
¿Ves en la dirigencia nacional a cargo de Alito el riesgo por razones o por miedo? Hay en las bancadas del PRI, en la Cámara de Diputados y de Senadores, personas a las que a lo mejor el miedo les invada a la hora de tomar una decisión por su pasado, a lo mejor cuestionable. ¿Ves algún riesgo de que se alíe, que negocie con Andrés Manuel López Obrador? Yo vería como preocupante que los planteamientos del Ejecutivo frente a una iniciativa presentada ante la soberanía del constituyente permanente, ni siquiera del Congreso de la Unión, Andrés, tuvieran como argumento de estímulo la amenaza, el chantaje o, en este sentido, el cohecho político, porque eso es corrupción y la gran bandera de la 4T es acabar con ese fantasma al que no alcanza completamente a embestir con sus lanzas el Ejecutivo de la Unión. Yo creo que los representantes de la nación y representantes de una ideología y que llegaron por un acuerdo de los órganos de su partido a ser candidatos tienen la obligación de lealtad y congruencia. Y creo que cualquier chantaje, cualquier amenaza, cualquier insinuación en contrasentido es un agravio al sistema democrático. ¿Tiene solución el PRI, así como lo vemos en las horas, en el tiempo en el que se encuentra Mariano en Querétaro, con una aplanadora panista que se deja ver casi en todas las elecciones de unos años para acá, particularmente en el siglo XXI, salvo la excepción, el periodo de José Calzada? El PRI tuvo un cociente electoral con menos de un punto de diferencia que el Partido Acción Nacional en las elecciones federales. Es decir, tiene un 17, casi 18% de las preferencias electorales a nivel nacional. Sin embargo, el PRI tiene 71 diputados y el PAN tiene 113, porque no se alió el PAN en algunos estados donde tiene una franca presencia, digamos Guanajuato, todos los distritos los gana el PAN. En política no hay derrotas definitivas. Yo vi a Andrés Manuel López Obrador desesperado tomando Reforma en el año 2006 y lo vi otra vez derrotado en el año 2000 y en el 2012 y en el 18 es presidente de la República. Y vi a un PRI que en las elecciones intermedias de Peña gana la mayoría en la Cámara de Diputados y 2 años después es derrotado. Y vi a un PAN que tuvo 2 periodos presidenciales y ninguno de sus presidentes sigue militando en el PAN. O sea, suponer que el único partido que está atravesando por una noche de cuchillos largos es el PRI, pues sería parcial el juicio. ¿Qué está pasando con el sistema de partidos? Pues que el presidente de la República quisiera seguramente pues, que el sistema de partidos fuera un sistema a modo a los intereses del presidente de la República, depositario de la verdad nacional y de la moral pública. Yo veo riesgoso para el sistema democrático varios elementos. Uno, la disminución del Estado de Derecho, la erección del crimen organizado como un actor político dinámico que puede subir y bajar candidatos, la impunidad y el no tocar a grupos delincuenciales manifiestamente comprometidos con el crimen. Veo preocupante una creciente militarización en áreas que deberían corresponder a la sociedad civil. El hecho de que las aduanas, los puertos, los aeropuertos, la construcción de la refinería, del tren, del aeropuerto, la banca del bienestar, las pensiones del ISSSTE, Sembrando Vida y no digamos el DN3 altamente valorado por la sociedad. ¿Qué es lo que está presentando como modelo este diseño de militarizar el país? Una preocupante expansión de las Fuerzas Armadas altamente respetables en nuestro país en funciones que constitucionalmente no les corresponden. Y veo con preocupación el desprecio a los indicadores económicos para tratar de atraer inversión, de sentar las bases de certeza a inversionistas nacionales y extranjeros para atraer inversiones, generar empleos y distribuir ingreso. Y por otro lado,
una política social focalizada en subsidios y dádivas más que en la incorporación al aparato productivo. Y por otro lado, en el aspecto internacional, un achicamiento de la política exterior mexicana. ¿Dónde está México en los grandes foros mundiales? El hecho de que estemos hoy en el Consejo de Seguridad, donde ya hemos estado en tiempos anteriores, pero no hemos visto un planteamiento de vanguardia del embajador de México en la ONU, el doctor de la Fuente, en esta materia. O parecería que en algunas ocasiones el trabajo del canciller se acota a las relaciones con los Estados Unidos más como un embajador en Washington que como el representante de la política exterior mexicana. Y CELAC y su reciente reunión, pues no son más que la réplica de la CELAC que fundó Calderón y que es el sustituto del grupo de Contadora en la época de la Madrid y Bernardo Sepúlveda. Por lo tanto, me parece que en materia de política interior no es aceptable la concentración del poder ni que el Ejecutivo ordene a los otros poderes. La pretensión de prorrogar el mandato del presidente de la Corte, fustigar a los jueces que otorgan amparos y suspensiones, desacreditar a los miembros del Consejo de la Judicatura, incluso a los propuestos por el presidente porque callan y se vuelven abogados, es una agresión a otros poderes que es indeseable en el sistema democrático. El no respetar la investidura de los gobernadores, pero tener un celo arraigadísimo en la investidura presidencial a grado de no asistir a la entrega de la Belisario Domínguez lo pinta todo. ¿Qué es lo que creo? Reivindicar el Estado de Derecho, que los partidos políticos asuman su rol y que pesen el cociente que les den los electores. Y si hay una inteligencia en la dirigencia y en las bases para presentar propuestas confiables al electorado, crecerán, y si no, se disminuirán todos los partidos políticos. Que no suponga ningún partido que los cocientes de una elección se van a repetir en automático en las siguientes. Hay que hacer trabajo político y hay que generar credibilidad y confianza. Esa es la tarea del PRI y de todos los partidos. Lo decías hace un rato, doctor, nadie gana siempre ni pierde por siempre, eternamente. De cara al 24, parece distante, sin embargo, en política el tiempo pasa volando como en muchas otras esferas de la vida. ¿Qué nombres ves para competir y crecer con posibilidades en los partidos, el que fuere? A ver, yo veo los que han manifestado deseos. Por una parte, no es Morena quien ha dicho cómo está la correlación de fuerzas y los cuadros, sino es el presidente quien ha puesto en el centro de la opinión pública a 6 de sus colaboradores. Algo inédito, para el tiempo que corre del sexenio. Yo diría, en consecuencia, lo que afirmaba de que Morena no es un partido, sino un movimiento con un eje dinámico, que es el presidente, pues que Morena está gobernado por un solo hombre y dijo quiénes entran y quiénes no, a despecho del senador Monreal. 3 mujeres de apellidos a los que quizá más adelante debiera pedirles perdón la nación. A ver, la señora Sheinbaum, la señora Nale y la señora Cloutier. Apellidos todos latinos, como dirías. Enseguida, bueno, pues el señor Moctezuma, el señor de la Fuente y Marcelo Ebrard. Pero por otro lado, levanta la mano por sí mismo. Pero el partido Morena no ha dicho nada. Es una iniciativa del presidente para calentar su plaza. El señor Anaya, por la parte del PAN, ha levantado la suya en una condición jurídica delicada, dado que según afirma le han estado aportando a cuentagotas las informaciones de su indagatoria por la Fiscalía, nadie más del PAN. Del PRI lo ha hecho el señor Enrique de la Madrid, pero yo advierto 2 cosas. Una, no va a ser elección de partidos, sino de bloques y de alianzas. Esto es un primer elemento que hay que tomar en consideración. ¿Va por México, crees que permanezca Y de 2, aquí al 24? Cuando las alianzas se dan, dejan de tener vigencia o aplicación para el proceso electoral los planteamientos individuales de los partidos y deben crear un nuevo documento que es el de la alianza y el que se registra ante la autoridad electoral. Por lo tanto, creo que cualquier afirmación que hagamos en este momento va a ser una afirmación tierna y carente de elementos, porque yo no parto de la base de que vaya a ser una elección entre los 6 o 7 partidos políticos. Va a haber alianzas Va a más ser una grandes. elección de 2 o de 3 alianzas,
Una que será encabezada por Morena y sus adláteres y otra deseablemente por quienes han mantenido Va por México, a efecto de que haya elementos de competencia real y de contraste de propuestas. Y si no va a ser la individualidad de los partidos, sino la nueva normatividad de las alianzas, al definir los documentos propios de las alianzas o coaliciones, tendrán que fijar las bases de competencia interna y cómo postular a sus candidatos. Y eso no está en este momento al alcance de ningún previsor politólogo. Finalmente, Mariano, el nuevo tiempo de Querétaro con Mauricio Curi al frente, ¿qué esperas del gobierno y de la sociedad, del conjunto de los queretanos? Yo nací en Querétaro, estuve 25 años fuera de Querétaro desempeñando tareas fuera del estado y he vuelto aquí hace 5 años. Advierto una enorme pujanza económica y un crecimiento en ocasiones encomiable y en otras de riesgo por el desequilibrio social. Sin embargo, Querétaro tiene una ubicación geográfica privilegiada, tiene una economía diversificada, tiene muy buena infraestructura de educación superior, es decir, más de medio centenar de instituciones de educación que pueden ofrecer estudios superiores y de posgrado, y tiene una planta productiva de punta, de primer nivel, con empresas altamente rentables y productivas. Tiene un campo intensivo bueno, tiene minería, silvicultura, ganadería, etc. Yo creo que Querétaro está llamado a ser una entidad ejemplo a nivel nacional. Hay una sociedad plural, hemos transitado diversas alternancias de partidos políticos y la marcha de Querétaro no se detiene. Un poco lo que me tocó vivir en Italia, donde pueden cambiar los gobiernos y la sociedad no se inmuta. Es decir, no queremos llegar al nivel de los gobiernos irrelevantes y las sociedades hiperactivas, pero sí gobiernos que sienten las bases para que la sociedad exprese su potencial de crecimiento y desarrollo. No soy partidario de un gobierno hiperactivo y de un gobierno que sea conductor de todos los sectores productivos, como lo entraña el proyecto de la reforma constitucional energética, sino de un gobierno que siente las bases y condiciones para que la sociedad se exprese, invierta, produzca, se eduque, conviva, discuta, se confronte y al final encuentre una salida de desarrollo compartido. Creo que Curi es un hombre de buena fe. Es el primer gobernador en los últimos casi 100 años que no milita en un partido político, aunque tiene una manifiesta presencia con el Partido Acción Nacional. Pero también creo que están dadas las condiciones para que haya un diálogo social productivo y un diálogo político enriquecedor propio de la pluralidad de Querétaro. Apuesto por buenos tiempos, a pesar de la crisis global, a pesar de las dificultades de entendimiento entre los poderes de la Unión y a pesar de que va iniciando un gobierno con la peor furia de Tlaloc desembocada sobre nuestros valles. Hace un rato reflexionaba a propósito de que estaba escribiendo la columna de esta semana para la versión impresa de Magazine, que a ti te tocó muy cerca del inicio de la administración, también una avenida de agua impresionante y tener que lidiar con aquello. Luego le volvió a pasar a Garrido Patrón y ahora le ocurre a Mauricio Curi. Ojalá que pronto nos demos tiempo todos y se ejecuten las acciones suficientes para en lo posible evitar las catástrofes que vemos recurrentemente en la historia de Querétaro a partir de su gran explosión a finales de los 70, ¿no? Sí, aquel 11 de octubre de 1985 fue funesto. El Dren Cimatario 2, aquí a unos pasos de donde está tu estudio, pues se desbordó y la ciudad fue invadida por las aguas de la lluvia en condiciones dramáticas. Es decir, somos un valle donde el agua tiene memoria y estará llamada, cuando los volúmenes sean de esa magnitud, a encontrar nuevamente su cauce histórico. Ellos reconocen su origen, no lo que se les puso enfrente. Cuando en la Facultad de Ingeniería se abrió la maestría de hidráulica, los grandes hidrólogos del país, que los hemos tenido de excelencia a nivel global, entre ellos el ingeniero Hernández Terán, Américo Villarreal y otros, tenían como axioma: el agua tiene memoria y no perdona. Y es cierto. Finalmente, doctor,
¿Te hubiese gustado gobernar Querétaro hoy? ¿O prefieres el tiempo que te tocó los finales de los 80, principios de los 90? En un ejercicio entre lo ocioso y lo curioso. Yo lo que podría decir es que ya frisando los 70 años y habiendo dedicado casi 45 de mi vida al servicio público y a la política y a la academia, no tengo sino que agradecer a la vida, a mis amigos y a mi familia, las oportunidades que me han brindado de servir a Querétaro, de tener días de gloria y días nublados, días de actividad y días de banca, que hay veces que se aprende más en el receso que en la acción, y decir, volvería a gobernar Querétaro si se me presentara la oportunidad a los 32 años de edad. Y a los 38 inicié una nueva etapa de mi vida política fuera de Querétaro, respetando a Querétaro y no volviéndome a meter en la política de Querétaro nunca, Andrés. Yo tuve como lema, y lo cumplí, no volver a pisar sobre las huellas de mis pasos perdidos. De tal manera que si se me presentara la oportunidad de escoger a los 32 o a los 70, escoger tiempos. Yo viví un Querétaro, yo conocía en aquel momento a toda la gente, a todos los sectores, a todos los actores, a todos los aliados y a todos los adversarios. Hoy no los conozco, viví fuera de Querétaro mucho tiempo. Hoy es un Querétaro distinto, a cada quien le toca según su tiempo y su circunstancia, lo decía tu cuasi paisano Ortega, ¿no? Pero haber vivido los 80, el tránsito a los 90, el haber vivido en el arranque del gobierno el sismo del 85, los primeros flujos migratorios intensos, la falta de liquidez en las arcas públicas y de ahorro en el Banco de México, en épocas en las que para salir del país tenías que avisar y te daban acceso a $100 por día, cuando no había pasta de dientes ni Nescafé en los supermercados, cuando se perdió 2 o 3 millones de empleos en 3 semanas, ¿no? Es decir, aquellas crisis que quizá algunas de las nuevas generaciones no recuerden, nos enseñaron que la política era servicio, no negocio, que era carrera de resistencia y profesión de vida y no oportunismo ni acceso furibundo a un cargo temporal, y que la política se puede convertir en una forma de vida y no en una forma de sobrevivencia. Gracias, Mariano Palacios Alcocer. Gracias, Andrés. Y gracias a ustedes. A la hora que nos estén viendo, corran la voz, está en nuestras plataformas esta edición magnífica por mi contertulio, por la persona con la que he tenido el privilegio de charlar otra vez, Mariano Palacios Alcocer, para que la vean más de sus amigos y sus seres queridos. Cuídense mucho, salud y suerte, adiós, adiós. Esto ha sido una nueva entrega de Magazine TV Querétaro.